Ok, entonces, el contexto venezolano es uno que de cierto modo es bastante parecido a algunos de los otros países que hemos estado viendo, el caso de Argentina, veremos el caso de Brasil. En ambos casos suele ser un momento de auge en los países económico. Entonces, lo que sucede en Venezuela es que se convierte la abstracción geométrica en una estética predominante que representa la voluntad social, política, económica, cultural de un país que está en vías de modernización. ¿Verdad? En los años 50 es el momento de bastante auge, 40, 50 hay bastante boom también con lo que es el petróleo. Entonces hay un montón de dinero, está creciendo la ciudad, se considera como un lugar muy cosmopolita y de la mano de eso pues va un estilo geométrico abstracto que va a brindar a las ciudades, tanto en términos de la arquitectura como el arte que se integra, esta imagen de modernidad a Venezuela que llamaba mucho la atención, que les gustaba mucho, y que pues lo impulsaba el dictador Marcos Pérez Jiménez pues en esos 10 años de dictadura que él está presente. Se exhibió en todo el país, por ende, o sea, entonces, y recibe bastante apoyo gubernamental, ya que representaba precisamente ese avance que se deseaba a nivel estatal para el país. ¿Qué es lo que sucede con respecto a las artes? En este periodo, muchos artistas logran viajar a Europa con beca del gobierno y pues como hemos estado viendo ya, los artistas que viajan a estas alturas del siglo XX van a llegar y van a tomarle la contra al academicismo, al paisajismo que se practicaba en sus propios países y pues ya desde Venezuela se venían o sea, se venía como quebrando ese acercamiento a lo académico. Y entonces, en el 48 se establece este taller libre de arte, pues un esfuerzo, una unión entre artistas que ya estaban cansados de ese paisajismo que había predominado, súper impresionista, y va a ser la primera vez que se exhibe arte no figurativo. Y van a invitar a los artistas concretos de Argentina a que exhiban allá. Y pues el 48 también es el mismo año porque es el año de que se completa el primer plano para el proyecto modernista de la ciudad universitaria, liderado por Carlos Raúl Villanueva, que varios lo comentaron la semana pasada. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Como mencionaba anteriormente, muchos se fueron para Europa. Entre ellos, el primero en llegar a Europa es Alejandro Otero, que él va a liderar un movimiento conocido como una agrupación conocida como los disidentes. Y aquí pueden ver varios nombres que entre ellos algunos se van a mantener así como muy activos en esto del arte no geométrico, no figurativo en su país, ¿verdad? Entonces, primero empiezan con un manifiesto que se llama el Manifiesto No. Entonces, bueno, ya así como lo indica el título, indica este como rompimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros no vinimos a París a seguir cursos de diplomacia ni adquirir una cultura con fines de comodidad personal. Vinimos a enfrentarnos con los problemas, a luchar con ellos y aprender a llamar las cosas por su nombre. Y por ello mismo no podemos mantenernos indiferentes ante el clima de falsedad que constituye la realidad cultural venezolana en Venezuela. Y bueno, ahí sigue no a la Escuela de Artes Plásticas y sus promociones de falsos impresionistas, no a las exposiciones de mercaderes nacionales y extranjeros que se cuentan por cientos cada año en el museo, no a los falsos críticos, no a los falsos músicos folcloristas, no a los falsos poetas. Y bueno, decimos no de una vez por todas al consumatum es venezolano, con el que seremos nunca sino una ruina, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta pues, un poco como la vibra que ellos manejan estando allá, sacan esta revista, Los Disidentes. Aquí pueden ver un par de portadas de las revistas que se hicieron, que tenía el fin específico de enviarse a Venezuela.
y enviarlo a Venezuela para que los venezolanos, artistas venezolanos, estuvieran al tanto de lo que estaba pasando en París, ¿verdad? Entonces ahí no solo es para que ellos circularan su propia arte, sino que también de compartir cuáles eran los avances que se estaban dando, perdón, es que no me gusta usar esas palabras como avance, pero bueno, cuáles eran los cambios que se veían en el mundo artístico, ¿verdad? Entonces, este deseo de como que lo mismo que Joaquín Torres García tenía esa intención de lograr cuando él establece la Escuela del Sur, pues en este caso desde París querían hacer eso, querían innovar de esa manera. Alejandro Otero, como les mencioné, es uno de las principales figuras. Esta obra ya la habíamos visto, no voy a dedicarle mucho tiempo más porque se cubrió la semana pasada, estas dos piezas que formaban parte de la exposición de Geometry of Hope, pero podemos entender cómo, pues de aquí, recién llegado Alejandro Otero a París, este interés en tanto lo geométrico cubista, pero también tiene un aire de un poco de ese art brut que se estaba dando en el contexto de posguerra, pero cómo eso lo lleva hacia la abstracción total o la no figuración. Y pues él, como les dije, iba a ser como el líder de este grupo de artistas que llegan a París, pero que luego vuelven a Venezuela llamados por Carlos Raúl Villanueva. Entonces, la semana pasada creo que no me acuerdo ahora si fue Valeria o quién había hablado de Ciudad Universitaria o de Carlos Villanueva, es una figura sumamente importante que desarrolla desde el 48 al finales de los 50 el plano y ejecuta la Ciudad Universitaria en Caracas y aparte de tener un estilo arquitectónico tipo estilo internacional, también dentro de lo que se conoce como el estilo internacional de Le Corbusier y de estos grandes arquitectos del momento, está esto de integrar el arte visual a la misma arquitectura. Entonces, él lo que va a hacer, Villanueva, es que va a invitar a todos esos artistas disidentes que están en París, los va a invitar de vuelta a Caracas, a que integren su obra a la ciudad universitaria, o sea, al campus. Entonces, y no solo va a invitar a artistas venezolanos, sino que también va a invitar a muchos artistas reconocidos internacionales también, como fue el caso con Alexander Karder. Este es el aula magna, o sea, el gran como teatro que tienen allá, y notamos que pues en este caso tienen estos componentes que flotan, que además de ser como bonitas, también tenían una función acústica, como para absorber el sonido. Eh, y podemos ver también, les quería traer algunos ejemplos, o pocos ejemplos, pero algunos ejemplos de cómo van a integrar estos artistas su obra a la arquitectura misma. Entonces aquí podemos ver a Alejandro Otero, esta es la Facultad de Ingeniería, y podemos ver cómo, no me acuerdo quién había hablado sobre Alejandro Otero la semana pasada, pero lo que es interesante es aquí. ¿Alondra y yo? No. Alondra. Ah, Sí, bueno, fui ok. yo. Sí. ¿Y cuál es el yo, Paulina? No, ¿quién hizo la Ana, creo. Hannah. Uh-huh. Ok, gracias. Bueno, ahorita vamos a ver un par de obras de él, pero lo interesante es ver cómo dentro de la misma estructura, la construcción en sí, las partes verticales se convierten en elementos de la misma composición que pues se integra al edificio. Esto es Alejandro Otero, este es el ejemplo de Víctor Valera, otro de los artistas disidentes que pues en este caso está haciendo, él como muchos de los otros, hicieron mosaicos que se encuentran en las paredes de la universidad y que notamos que tienen pues este aspecto no figurativo, completamente concreto, ¿verdad? En ese sentido de que es un arte que no hace referencia a nada más que su propio ser. Es un juego de líneas, de colores, de repeticiones, de ritmos que se generan en la imagen en sí.
Alejandro Otero es uno de los principales, como ya lo vimos la semana pasada, y pues entre las cosas que creo que es importante señalar de él es el uso de una pintura tipo industrial, ¿verdad? Y eliminando la mano o el trazo del artista. Entonces, este es un ejemplo, es tinta con esmalte, son estos cuadros súper altos y relativamente delgados, ¿verdad? Y pues algo que es interesante con los artistas de Venezuela es que a ellos, no es como los de arte concreto, invención, o como veremos con el arte concreto en Brasil, que esos eran artistas muy preocupados, digamos, por la matemática y la precisión. En este caso, no necesariamente es cómo funciona o cómo el proceso creativo y de diseño de ellos no es así tan meticulosamente matemática, sino que pues Otero empieza a partir de una cuadrícula como cualquier otro, no es una cuadrícula, la palabra grid, no es, o sea, es cuadrícula, pero también hay otra palabra para eso, se me escapa. Ay, a cada rato lo tengo en la punta de la lengua y se me va. Como que una cuadrícula, hay otra palabra, bueno, algunos de ustedes me ayudarán. Como una matriz también se le Y dice. una matriz, sí, digamos, como una matriz. Hay otra palabra que estoy buscando, pero básicamente es eso, o sea, a partir de esa cuadrícula, a partir de algo geométrico, también se empieza a diseñar, empieza su proceso, pero también permite aspectos de la intuición que se integren. Entonces aquí vemos que es como, hay ese elemento de movimiento, se siente un poco más lúdico. Sí. Perdón, ¿y no tiene que ver también como con esta especie de pentagrama? ¿En qué sentido? Por el acercamiento que él hace como entre la arquitectura, la pintura y la música. No sé, tal vez ustedes, no me acuerdo si lo mencionaron, puede ser que sí. Definitivamente esos aspectos que decís, uno lo siente muy presente. Eso sí, o sea, ese aspecto también de música, de ritmo, de una composición en ese sentido, parecido de cierto modo a Kandinsky, ¿verdad? Cómo se integra la música a la obra en sí. Estos son un par de otros ejemplos muy parecidos al anterior que estábamos viendo, en donde pues entendemos el efecto que él buscaba en estas obras relativamente tempranas de su carrera. Y en este momento me gustaría hacer el apartado de Costa Rica o de nuestro artista costarricense Manuel de la Cruz González, que estaba en Venezuela justo en estos años y que pues él estaba en Maracaibo. Sabemos que viajó a Caracas un par de veces, tuvo una exposición en Caracas y no hay escritos de que, o sea, no hay registro de que él haya ido a la ciudad universitaria, pero uno asume por sus intereses que probablemente cuando fue a Caracas fue y conoció la ciudad universitaria. Aquí lo que estamos viendo es una comisión que se ganó para hacer un mural arquitectónico dentro del edificio de la Radio Popular en Maracaibo. Entonces, pues es interesante considerar que justo cuando se está dando todo esto que les estoy enseñando, pues ahí está Manuel de la Cruz y está totalmente integrado a ese mundo. Alejandro Otero, por cierto, le escribió la introducción a un cataloguito para una exposición que él tuvo, habló muy bien de él, ¿verdad? Y entonces se conocían y él era parte, él conocía o sea, Manuel de la Cruz llegó a conocer mucha gente que llegaba a Maracaibo en torno al mundo de arte, ¿verdad? Porque él era parte de un grupo ahí de artistas y de una escuela de arte, una academia, y ahí pues llegó a conocer todos los que pasaron por Maracaibo, ¿verdad? Y fue parte de este mundito. Estando allá es que vemos obras que son influenciadas, se podría decir, por todo lo que él aprende estando en Venezuela y que uno puede entender que tiene, de cierto modo, una relación muy directa con la obra de Otero. Ojo que está usando laca
sobre tabla, ¿verdad? Desde esos años. Esta es una obra que hace antitos de venirse ya de vuelta a Costa Rica. Entonces, es una obra hecha en Venezuela y que pues usa esta laca, este esmalte sobre una superficie brindando o eliminando esa mano del artista. Igual vemos este aspecto que pues se basa sobre una trama, pero que uno siente que tiene ese elemento también intuitivo del artista que juega con el material. Ese es otro ejemplo, pero ya uno podría asumir que fue la primera obra que completa en Costa Rica, conocido como San José número 1, pero bueno, nunca sabe. Sí sabemos que es del 58, sí sabemos que se exhibió en la exposición que tuvo en diciembre del 58. Entonces, pues aquí podemos, y una de las cosas también interesantes de esta obra, y perdón que no les traje todos los bocetos, pero es ver cómo él seguía un camino que era bastante parecido de cierto modo a Otero, en que trabajaba a partir de estos bocetos con cuadrículas integradas y que después cada vez como que le va cambiando cositas hasta llegar a la versión final, que era la que se llevaba a cabo en la calle. Pero bueno, ahí como que insertar a Manuel de la Cruz dentro de todo eso que se está dando en Venezuela. Y ya de vuelta en Costa Rica, después de esa exposición, una de las primeras obras que ejecuta está en la línea de eso mismo que se estaba dando en Venezuela, ese deseo de proyectar la modernización a través de la arquitectura y el arte, se está dando justo en el seno de la Segunda República, donde los nuevos líderes están mandando a hacer estos edificios que tienen pues que siguen el estilo internacional de arquitectura. Este es el actual Ministerio de Hacienda, ¿verdad? En ese momento el Banco Anglo. Pero se construyen otros edificios bastante parecidos, pues ahí en el corazón de San José, con ese fin precisamente de marcar ese cambio que se había dado pues, en nuestro país a través de el tejido visual de la ciudad, ¿verdad? Y entonces en esta obra en particular es donde vemos el mural espacial de Manuel de la Cruz que se integra a la arquitectura. Eso no es una práctica que vamos a ver tremendamente utilizada en Costa Rica y definitivamente no con la abstracción geométrica, pero en ese momento pues fue un ejemplo de eso que se dio. Ok, aquí voy a detenerme. Vamos a cederle la palabra a Esteban, así que cuando está listo Esteban, con muchísimo gusto, y si quiere lo que voy a hacer es que voy a dejar de grabar. No voy a detenerme mucho tiempo en Soto debido pues precisamente a que varios lo han tocado, ¿verdad? Y varios han comentado sobre su práctica, pero lo cinético es súper importante, lo mencionó anteriormente Esteban en su presentación, de que es un arte que integra el movimiento. Ese movimiento puede ser tanto de los elementos dentro de la obra misma, así como el movimiento del espectador ante la obra. Entonces, con Soto es un poco difícil hablar con imágenes estáticas, pues precisamente porque uno no tiene una clara idea de cuál es la experiencia que tendría frente a la obra, pero esta es una obra que es un perfecto ejemplo de este tipo de estructuras cinéticas que él está creando, que es un objeto en sí sin movimiento, pero que pues su naturaleza genera movimiento en el espectador y que lo que tal vez ustedes se podrían dar una noción si hacen así, medio entienden como la manera en que el ojo como que le cuesta entender exactamente qué es lo que está viendo. Lo que estamos nosotros ante es una pieza artística en donde atrás hay una tabla de madera, ¿verdad? Y después unas tuercas y enfrente como digamos a una pulgada o un poco más está una lámina, digamos, de plexiglas. Entonces, eso está frente y esta lámina de plexiglas tiene estas líneas verticales también. Entonces, el fondo tiene líneas verticales pintadas, que son los elementos de color que vemos, y luego enfrente están estas líneas blancas verticales y entonces se imaginarán cuando uno se mueve así enfrente como parece que se está moviendo.
¿verdad? Entonces, pues también señalar el acercamiento a estos materiales más experimentales que son en sí también bastante industriales, ¿verdad? Y que no contienen esa mano del artista. Es otro ejemplo de algo parecido que él está haciendo, donde la lámina de plexi tiene esto pintado, las líneas pintadas en blanco y que entonces la relación entre las líneas de fondo y estas líneas del primer plano, pues parecen bailar cuando uno está frente a ellos y se está moviendo. Yo ahí tengo un video, pero se los voy a compartir después para que puedan ver el efecto de estas piezas ante los ojos de una persona, ¿verdad? Esta es parecida a la que mencionó anteriormente Esteban, en donde tenemos este elemento pintado, un fondo con, en este caso es pues un hilo de nylon con una varilla ahí guindando. Entonces esto sí es un elemento que se puede mover y que pues les miento si les digo que ante esta obra no se me ha ocurrido y no lo he hecho de así como soplar y ver qué pasa, ¿verdad? Entonces ver el movimiento de la pieza, porque en una galería todo está como perfecto, no se mueve nada, y pues la intención también es ver cómo ese movimiento se integra a el aprecio de la pieza en sí. En algunas obras de él, ¿verdad? Este es otro ejemplo. Estas son, se llama escritura hurtada y lo que vemos, o que cuesta ver, pero son estos elementos de alambre que guindan como si fueran un tipo de escritura ante este fondo pintado, ¿verdad? Entonces guindan ahí, están guindados por unas cuerditas de nylon que no se ven, ¿verdad? Y entonces guindan desde esta parte superior y ahí hay esa relación entre objeto, pintura, escultura, este cuestionamiento de estas categorías para en vez simplemente crear una experiencia visual ante pues este juego de materiales. Aquí pueden ver otra imagen de lo mismo. Igual, para que se den una idea de cómo son como unos colochos de alambre y que igual fijo ante esta obra, yo cuando la vi como que me hice movimientos bastante fuertes para que se moviera, em, porque bueno, de eso se trata también, no es que los estoy como incentivando a hacer lo mismo en museo, pero hay que entender que pues el movimiento es parte de esa experiencia de la obra, ¿verdad? Y que requiere de nosotros estar ahí presentes para que de cierto modo, o sea, cobraría vida sin que uno estuviera ahí porque se pueden mover con un vientito o algo así, pero si nosotros no estamos ahí para verlo, en cierto modo, pues es, no hay nadie que pueda observar aquello que se logra a partir de esta relación en los objetos, ¿verdad? Eh, y bueno, termino Soto con algunas imágenes de penetrables, estos penetrables que ya varios los han mencionado, que son tremendamente chivas. Uno ingresa al espacio y está ahí adentro, pues, son como unas cuerdas como un nylon súper grueso y que son de diferentes colores. En algunos casos, si uno está caminando y uno ve gente a través de ese espacio, entonces se convierte como un espacio muy surreal, porque uno no ve claramente, pero sí ve estas sombras de las personas que están en esta misma tipo nube. Y esta es la última que les enseño, que fue la última de Penetrable que hizo Soto. Él la diseñó, creo que en el 2000, como nos mencionó Esteban, murió en el 2005 y se terminó de ejecutar póstumamente, ¿verdad? Entonces el Museo de Bellas Artes de Houston se lo había pedido, pero duró bastante rato porque no me acuerdo ahorita el detalle cuántos miles de cuerditas tienen. Y bueno, en este caso es una cuerda unas cuerdas que además tienen el componente pintado que da la impresión de que justo encima de la cabeza de uno hay esta nube amarilla, ¿verdad? Entonces cada una de esas hilas de nylon tiene cierto elemento, cierta parte pintada de amarillo, entonces parece ser como esta nube que flota en el aire, en este espacio muy raro y como ven es sumamente grande este penetrable
y todo tiene que ver con esta noción utópica. Volvemos a la geometría de esperanza, en donde la noción de estos artistas es precisamente proveer estas nuevas experiencias para, de cierto modo, incentivar una conciencia con el entorno, ¿verdad? Y mayor, pues hay también como una invitación a bienestar, a tener como otra relación con el contexto a través de estas obras. Entonces, bueno, Soto es un artista sumamente importante a nivel internacional, y Carlos Cruz Díez, perdón, yo pensé que tenía a Gego, ese me hizo Gego. Bueno, Gego es otra artista, hace también algo parecido a Los Penetrables. Ella es una artista alemana, pero de descendencia judía, y entonces en los años 30 se muda, migra a Venezuela, y ella hace estos trabajos que son como unos tejidos de estos elementos de metal, que son estos tipo conectores de metal, que entonces ella hace estos tejidos, se los instala en el espacio expositivo, ¿verdad? Entonces uno está ahí entre esta como tipo telaraña hecho por ella. Entonces pues muchas han leído esta obra a través de este lente feminista del de tejer, pero también telaraña, araña madre, ¿verdad? Todos esos elementos están ahí presentes, pero ella también, bueno, como todos los artistas, lo traduce también a nivel de dos planos, perdón. Esto es no, me equivoqué. Ella también tiene grabados, pero no les traje los grabados, quería hacerlo más corto. Pero este es un dibujo sin papel, parecido a la escultura que vimos la semana pasada de Ennio Biomi, de, del arte concreto de invención, que era como unos alambres ahí que uno podía moverlo. En este caso, pues de cierto modo parecido a lo que estaba haciendo Jesús Soto, son estos alambres que ella guinda, que ella como que teje y guinda en la pared, y que pues la misma gravedad se convierte en aliado en la creación artística, ¿verdad? Y que cada vez que se guinda va a verse diferente, y que entonces eso también es parte de la emoción que podríamos decir que tiene que genera la obra. Cada vez que se instala se va a ver un poco distinto, va a generar unas sombras tal vez un poco distintas contra la pared que se encuentra. En este caso se llama dibujo de papel, sin papel, precisamente porque hace un dibujo contra la pared, digamos, tanto el objeto como la sombra, y pues la importancia de la pared en sí también, como pues el fondo que se usa, el medio que se está usando también para expresarse. Y último ejemplo del venezolano que les quería enseñar es Carlos Cruz Díez. También está haciendo algo muy parecido a Soto con respecto a estas creaciones artísticas. Son como, imagínense, es cartón que él montaba, pintaba el cartón y que lo montaba así como que si esta es la lámina de cartón, así, entonces los pegaba así contra una tabla de fondo, ¿verdad? Y entonces están recortados de tal manera que algunos proyectan más en algunas partes que en otras, y entonces hay pues esta relación de espacio también y movimiento, y que cuando uno se mueve enfrente de esta obra también hay como todo este juego de como una ilusión de movimiento que dan estas figuras que flotan cuando uno mismo pues integra el movimiento. Entonces, él está haciendo obras como la anterior, esta misma que es algo parecido, solo que hecho en aluminio, y después hace obras parecidas a nivel de como una obra pública. Esto es algo que es bastante triste, porque muchas de estas obras que anteriormente estaban, o sea, siguen estando en todo el territorio venezolano, y pues obviamente en particular en Caracas, pero en todas las grandes ciudades hay obras de estos artistas, y están en un pésimo estado de conservación, porque el Estado no le interesa. Para el Estado esto no representa lo que es Venezuela, ¿verdad? Y entonces esto representa pues ese mundo capitalista europeo dominante, que pues no hay un interés necesariamente en conservar, preservar estas obras. Entonces, las veces esta sí ha sido preservada relativamente recientemente, y es debido a esfuerzos que se llevan a cabo a nivel de sociedad civil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la ciudad universitaria en Caracas
es mantenida por una fundación de los hijos de Villanueva, que yo supondría, pues, no estoy segura cómo recaudan el dinero, pero entonces la ciudad universitaria está en buen estado, no porque el gobierno ayuda para pagar, para mantener las instalaciones, sino que por esta fundación. Y parecido con una obra como estas, que se han ido, pues, poquito a poco conservando con fondos que ingresan normalmente desde afuera para poderlo llevar a cabo. Cruz Díez es principalmente conocido por sus experimentaciones también a nivel del color. Entonces, para él tenía una fascinación con el color y con la saturación del color y nuestra experiencia del color. Entonces, no solo es el interés en el cinetismo, sino que también como que estas experiencias con el color hizo estas cubículos en donde uno podría entrar y estaban con estas láminas de colores, de acetato de colores, que pues obviamente generaban, por un lado, una experiencia de color adentro del cubículo, pero también a través del cubículo, entonces uno ve un cambio en el mundo atravesado por este filtro de color. Entonces, imagínense como la experiencia que tenemos de ver esta parte de rojo, entonces estamos viendo a través de ese rojo y nuestra percepción completa está pues alterada debido al color, ¿verdad? No solo es el material, sino que el material con ese color tan saturado. Y lo último que les voy a enseñar de él es esta obra, son instalaciones llamadas por cromosaturaciones, que son pues instalaciones lumínicas. Traigo esta foto porque más bien es una pésima foto de la experiencia que tiene uno adentro de estos espacios, pero es un poco para que se den una idea de a ver cómo se logra, cómo se construye, ¿verdad? Que tenemos a ver, que es como una cuestión que a fin de cuentas es construida, pero la experiencia es más como esta. Yo he tenido la dicha de estar en por lo menos una cromosaturación y es una cuestión rarísima. Entonces es extraño porque verdaderamente uno mismo se siente impregnado por el color y atraviesa el espacio y el color del espacio cambia. Es un color, colores que pueden ver las luces, o sea, como o sea, es una producción común y corriente, digamos, pero que funciona súper bien y es muy extraño estar saturado por estos colores que cambian. Entonces me hace pensar, por ejemplo, en cómo si uno estuviera dentro de un burdel o algo así, en donde se siente ese color saturado, pero al no cambiar necesariamente, y nosotros no es como cambiar de espacios también, uno no lo siente tanto, pero en estos casos sí, ¿verdad? O sea, en los casos de las cromosaturaciones uno va caminando a través del color, es que es una experiencia muy especial. Y bueno, creo que eso es todo lo que les tenía de Venezuela. Aquí hay otra foto con la intención de que ojalá pudieran sentirlo, pero bueno, las fotos no le hacen ninguna justicia. Y de ahí me voy a pasar ya a Venezuela, ¿verdad? Entonces ya vimos, perdón, dije Venezuela, vamos a pasar a Brasil. Entonces terminamos con Venezuela. Venezuela se liga mucho lo que el desarrollo de un arte casi estatal en nombre del modernismo y por ende un gran apoyo a ese mundo de arte que ese estilo se convierte en como un baluarte del Estado en ese momento. Primero la dictadura y después pues se mantiene ahí muy presente. Es algo que sienten para los venezolanos nacidos en esos años, para ellos era muy común ver eso. Algo que no se podría decir en todos los otros casos. En Brasil tenemos una situación súper interesante, o sea, a mí me parece algo fascinante de la historia del arte de Brasil. Y bueno, Brasil es un caso interesante también por el interés en traer lo internacional para el país.
¿Eso qué significa? O sea, esa misma búsqueda de ser antropofágico, de digerirlo todo, en los años 50 hizo que el gobierno que invirtiera en estas bienales. Entonces se establece la famosísima Bienal de Sao Paulo, que es la segunda bienal del mundo. O sea, hoy en día uno escucha las bienales por todas partes. La original, obviamente, es la Bienal de Venecia, esa es de 1895, si no me equivoco. Y luego, en 1951, se establece el segundo Bienal del mundo, que va a ser el de Sao Paulo, ¿verdad? Entonces, eso en sí es súper emocionante. ¿Y cuál era la idea? Pues ahí se invitaban todos los grandes artistas del momento, modernos, internacionales, para que los brasileiros podían tener acceso a eso dentro de su país, así como pues invitando a todas las delegaciones internacionales que llegaban a que conocieran los grandes avances modernos que se encuentran en Brasil. Es un momento también de auge en Brasil, entonces auge económico, y dentro de toda esta modernización que se está llevando a cabo, va a haber un interés por algunos, no es por todos, y no se puede decir que se llega a ser como un estilo nacional, así como se dio en Venezuela, pero un gran interés en el arte no figurativo, ¿verdad? Aquí estamos viendo una obra de Max Bill. Max Bill es un artista, fue un artista suizo, que lo invitaron y que tuvo exposiciones en Brasil, tuvo mucha importancia como un artista concreto, que representaba todo eso que se estaba dando en Europa, y que iba a tener un impacto importante. Entonces, en esa primera bienal están invitados artistas de toda índole, modernistas, y también va a haber una sala específicamente dedicada a Max Bill. No sé exactamente cómo era la sala, pero aquí saqué unas imágenes de una exposición que se llevó a cabo hace solo un par de años, de obra de Max Bill, pero creo que las traje para que nos diéramos una idea de cómo, pues imagínense, si uno no está necesariamente acostumbrado a ver esto y entrar a una sala a ver obra que es totalmente pues geométrica, matemática, hecha a partir de pues este acercamiento muy meticuloso a las medidas y a pues los ángulos y los puntos de intersección de los diferentes elementos en la obra. Pues bueno, un par de imágenes de obra de Max Bill, que sabemos que estaba pues exhibiendo en esos momentos le hacen esta grande retrospectiva a Max Bill en el 51, perdón, primero en el 50 y después en el 51 en la Bienal. Y entre todas estas litografías me parece mil chiva, me encanta, me encanta, me encanta, y también nos permite abordar esa búsqueda de estos artistas, no solo de Max Bill, sino que los que van a seguirle la onda, en donde la obra en sí, el título nos permite empezar a meditar eso, 4 líneas de igual distancia. Entonces es generarse un pues una idea, un parámetro, obviamente matemático, geométrico, ¿verdad? Para pues generar obras artísticas, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos este juego con estas líneas que son de igual distancia, pero y que ahí entendemos que no hay nada de lo intuitivo que sugerí que había en una obra como de Alejandro Otero, ¿verdad? Ahí es pues otro tipo de juego completamente diferente y que es muy específico, muy preciso. Entonces, eso se está dando esta obra del 46. No podría decirle si esta obra estuvo allá, pero es para darle una idea de los ejercicios que hace Max Bill, eh, y lo que introduce dentro del contexto, las ideas que introduce dentro del contexto brasileiro. Me devuelvo un toque para enseñarles una foto que me gusta mucho y que es del 49,
porque a veces uno dice, fue Max Bill el que trajo la abstracción, pero interesante ver cómo ya Geraldo de Barros, que fue parte del grupo de Ruptura, que vamos a ver ahorita, está jugando con foto abstracta. O sea, cómo puedo crear una composición abstracta a partir de fotografía. Entonces, aquí pues las sombras, los vidrios y las reflexiones, los reflejos van a pues, ser parte de toda una composición, no, a fin de cuentas podríamos decir no figurativa, ¿verdad? Entonces eso ya había como cuestionamientos ante eso es lo que trae, podríamos decir, el interés en un Max Bill, y luego pues se establece, se establece el grupo Ruptura en el 52. Esta es una foto, no hay fotos mejores, entonces perdón por eso, cuesta mucho poder ver cuáles son las obras que estaban exhibidas, pero sí todas siguiendo esta misma línea, ¿verdad? Entonces vemos que esta es una obra de Geraldo de Barros, que lo vimos anteriormente. Esta es una obra que a mí pues, me encanta por el juego continuo que uno puede tener, eso que he comentado yo en varias de las sesiones de cómo uno puede seguirlo viendo y tratando de entender las relaciones entre las partes. Aquí es todo este juego también de Gestalt, entonces el interés en la Gestalt y cómo cada parte afecta la totalidad y tiene una relación, tiene un papel relacional entre las diferentes otras partes que son igual de importantes como la obra total, ¿verdad? Entonces, aquí uno sigue, bueno, yo por lo menos veo el Pac-Man, que entonces como que está comiendo, pero después cuando vuelve de este lado el Pac-Man, lo que me quedo viendo es que es el cuadrado blanco, ¿verdad? Y entonces sigo dando vueltas y el ojo pues puede continuar en este juego ante estos elementos puramente geométricas, o sea, no hay es muy universalista en ese sentido. Y aquí pueden ver la obra exhibida. A veces me gusta verlas en sus lugares. Entonces, y es en este mismo contexto perdón que no lo mencioné, pero ellos elaboran un manifiesto, el grupo Ruptura, ¿verdad? Son estos artistas que van a estar interesados en romper con lo académico, romper con la tradición y crear este nuevo tipo de arte que podemos entenderlo, esta nueva creación, este arte concreto que solo las partes solo hacen referencia a sí mismas, no hacen referencia a nada más, y que a fin de cuentas es una completa invención, ¿verdad? Entonces, Lavange es una de las artistas de este grupo. La semana pasada la vimos bastante, dos de las compañeras nos la presentaron, así que es un ejemplo de artistas del concreto, el movimiento concreto en Sao Paulo, que igual está muy sujeta a la medida, a la precisión, pero ella integra algún elemento un poco más que, bueno, algunos sí lo hacen, además que ella, pero como de curva y de un poquito más de juego tal vez que otros que son un poco más rígidos, ¿verdad? Como Valdemar Cordeiro, que, ok, igual vemos algún elemento de ritmo y movimiento en el espacio, pero igual esos son artistas, los del concreto en Sao Paulo, son artistas que están como tremendamente ligados a la precisión. O sea, para ellos eso es fundamental para este nuevo tipo de arte. Y lo menciono en particular con respecto a la diferencia que vamos a ver en Río de Janeiro. En el caso de Valdemar Cordeiro, es medidas, es el punto áureo, ¿verdad? Está el punto áureo y cómo eso nos puede definir, o sea, al definir que nos regimos por eso, nos va a definir los pasos a seguir en la obra, ¿verdad? Y por ende, eso es sumamente importante mantenerlo y por eso para ellos están fielmente ligados a la precisión, a la matemática, porque solo así se iban a lograr crear estas nuevas, pues, objetos que hacen referencia a la perfección, hacen referencia a este mundo utópico,
¿verdad? En sí son bastante rebeldes porque le toman la contra al status quo que predominaba, ¿verdad? En Río de Janeiro vamos a tener un grupo que primero van a estar muy influenciados por el arte concreto y bueno, es interesante porque algunos de los de Río son de Sao Paulo y ellos pues van y vienen también y pues obviamente todos iban a ir a la Bienal, entonces son de un mismo mundo grande artístico brasileiro, pero los de Río vemos que hacen una obra concreta relativamente parecida, pero que se expande más y que permite más juego, digamos, o deleite visual. No hay tanta preocupación por ejemplo, el punto áureo, ¿verdad? Sino que es más, bueno, qué sucede en nuestra mente cuando vemos estas líneas y cómo interactúan y lo que podríamos imaginar más allá de los bordes del canvas o de la tabla. Vemos una pintura industrial, ¿verdad? Entonces, este deseo de eliminar la mano del artista lo vemos presente ante la mayoría de los artistas concretos. Y más bien voy a saltar un poco para enseñarles obras que son bastante parecidas, podríamos decir, a los concretos en Sao Paulo. Esta es Lilla Pape. Estos son unas silografías que ella hace, pero que tiene ese mismo juego. Lo único que podríamos decir que diferencia el asunto es el interés en el material, en donde las vetas de la madera se ven en la estampa, ¿verdad? Y cómo eso se permite ser parte de la obra, pero no es la mano del artista. Y aquí empezamos a ver, entonces me devuelvo a Lygia Clark, el 58, se redacta el manifiesto neoconcreto en Río y abogan los artistas por mayor libertad, por dejar esa precisión, dejar esa matemática, dejar como que esa perfección y permitir que también el espectador de cierta manera se integre a la obra. Un poco lo que están pensando en Venezuela, ¿verdad? Esa integración del espectador dentro de la experiencia misma de la obra, lo vamos a empezar a ver en la obra de ellos. Entonces, Lygia Clark, que habíamos visto acá, o sea, plano, una superficie plana. Aquí, y cuesta quizás un poco ver, pero esto es relieve. O sea, cada una es como si fuera una sola tabla, debajo de negro, después le pega este componente y encima de este componente blanco está este otro componente, entonces hay relieve en la obra misma. Y entonces, ¿eso qué hace? El relieve que esté presente, pues yo esta obra está en MoMA, pero no la he visto y me pregunto que si está hueco por atrás, entonces hasta que aquí quiero agarrar la computadora y como que tratar de ver adentro y tener una experiencia misma con este objeto. Ya no es solo una cuestión visual, sino que me integra a la experiencia al insertarse, digamos, en mi espacio, entonces llega a suceder. Lygia Pape también va a estar muy interesada en un juego. Aquí, esta es una silografía, pero que la traigo como diferencia a esta, que es más estática, el juego que tiene aquí presente y estos elementos circulares que pues no son perfectas y que nos da esta noción de como cierto tipo de libertad y juego, intuición que tal vez los de Río sentían que hacía falta en los artistas concretos de Sao Paulo. Los artistas de Sao Paulo, mientras tanto, están criticándolos a ellos por desviarse del camino adecuado, ¿verdad? O sea, ellos ya como que perdieron el punto y estaban muy equivocados, pero por lo menos yo, a mí me encanta lo que llega a ser el neoconcreto y al camino que sigue. Y Elio Itisica, 58, él había participado también, firmado, sido parte del movimiento neoconcreto, y aquí podemos entender el querer jugar más
con el espectador. Esta es una obra plana, ¿verdad? Todavía, eso es básicamente una pintura wash sobre una tabla. Hay, pues, aquí uno puede identificar desde ya la fascinación que tiene el artista con el color saturado, como que pigmentos saturados, eso es azul, es en wash y y, es profundo, ¿verdad? Entonces ahí en términos del material y su fascinación con color, desde ya lo podemos ver. Vamos a ver otras obras que él hace, donde lo podemos entender más claramente, pero desde ya lo señalo. Y pues por otro lado, a mí lo que me da la impresión cuando estoy ante esta obra es más bien desbalance, como que pues, si hubo un terremoto y todo se corrió, ¿verdad? Y que algo pasó y no es esa búsqueda de como ese equilibrio del concreto, ¿verdad? Sino que el jugar, hey, mira, si yo agarro estos rectángulos y empiezo a moverlos de esta manera, siempre con el interés en Gestalt en el sentido de cómo afecta el total, pero que cada una de las partes también tiene igual valor. Y al yo jugar con él, cuál es la sensación que le genera al espectador, ¿verdad? Y cómo el simple hecho de correr unos rectangulitos de repente me genera toda una sensación de desbalance, ¿verdad? Y de movimiento. Hércules Barsotti, creo que es la última de estas obras del neoconcreto temprano, diría yo, en donde el juego, como vemos, es más un juego visual y de experiencia subjetiva que pueda tener el espectador con el objeto. Lo blanco yo lo puse, o sea, este marco blanco lo puse, entonces la obra en sí es esto que están viendo acá y es como lo mínimo, mínimo, el artista buscó poder integrar lo mínimo del elemento pintado, estos aspectos, estos elementos pintados negros, que este es el convexo, este es el cóncavo, al revés, no sé cuál es cuál, pero que se complementan y lo que predomina es este gran espacio en blanco, ¿verdad? Y entonces nuevamente es nuestra relación un poco más subjetiva, más emocional ante esto visual que es completamente no figurativo, ¿verdad? O sea, entonces entendemos como parte de esas mismas bases concretas, pero ya no es una cuestión necesariamente de este fundamento meticuloso matemático que le da vida a una obra, sino que qué juegos puedo hacer yo con, con mi arte. Ya acá, o sea, no voy a seguir adelante, todavía tengo unos minutitos antes de que se me cansen demasiado y sí me gustaría terminar el neoconcreto, pues voy a seguir. Vuelvo a Helio y Tizica y vemos algo muy parecido a lo que estaba haciendo en ese mismo año Lydia Clark con estos relieves espaciales, pero ojo, la fascinación con el color, ¿verdad? Entonces, un color súper saturado y el juego también que pueda tener los diferentes, como que planchas de color una encima de la otra, eh, lo cual es relativamente parecido a algo que está haciendo otro artista, Vilis de Castro. En este caso, lo que está haciendo él es agarrando, pintando sobre lienzo y luego envolviendo una caja que monta sobre la pared, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es esta escultura, pintura, y entendemos este continuo exploración y preocupación con obra de arte que es escultura versus pintura y como que esa es una cuestión que ellos están tratando de romper, así como Madi y arte concreto está rompiendo con el marco, igual es este deseo de romper con estas categorías y qué puede darse, qué puede suceder cuando yo rompo con esas categorías y dejo de preocuparme que si soy pintor o que soy escultor, sino que lo que me interesa es crear un objeto artístico que va a generar una experiencia ante el espectador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aquí podemos sentir un poco este paso adelante que dio de los primeros ejemplos del arte del neoconcreto, digamos,
estos planos a estos que contienen relieve, ¿verdad? Ese de relieve, este de relieve, este de relieve. Pero si nos devolvemos a Helio y Tizica, no, perdón. Bueno, esta no lo voy a abordar tanto porque la semana pasada la vimos, esta obra de Lilla Pape, pero Lilla Pape decide igual romper con las fronteras de lo que puede ser el arte y ella va a estar súper interesada en permitir que el público sea parte del proceso artístico y que manipule la obra o el objeto artístico. Este es el libro de la creación que contiene todas estas como páginas de elementos que, que son obra de arte, pero que también se convierten en obra de arte dependiendo de cómo los manipula el espectador, ¿verdad? Entonces, el espectador se convierte en artista también. Y eso va a ser clave para los artistas neoconcretos. Ahí es donde es como súper emocionante pensar, bueno, ¿cuál es el gran aporte aquí? Aquí el gran aporte es como desde lo concreto se llega a este lugar de creación artística ante objetos manipulables que requieren del público para que cobren vida. Estos son los bichos de Lygia Clark. Entonces vimos Lygia Clark, el relieve que ella hizo, ¿verdad? Ese cuadro, digamos, en relieve. Y aquí lo que ella está haciendo es literalmente creando estas esculturas de diferentes láminas de metal, de aluminio, con estas bisagras que permita que se pueda cambiar constantemente. O sea, alguien puede manipular este objeto y cada vez decir, bueno, supongo que habría una cantidad finita de, de manifestaciones, ¿verdad? Porque solo tiene cierta cantidad de planchas, pero pues depende de cómo uno lo agarra y lo manipula y lo pone, es otra escultura, ¿verdad? Entonces, cómo el espectador, el público, es artista también. Ellos están creando obras para que el público pueda ejercer la creación también, ¿verdad? Entonces, volvemos a esta visión utópica de estos artistas. ¿Cómo podemos generar experiencias? Un Soto y los penetrables. ¿Cómo podemos generar la posibilidad de que todo el mundo pueda llegar a ser artista? Entonces, aquí este es otro bicho donde vemos la foto. Esta es una foto famosa de alguien manipulando uno de los bichos, ¿verdad? Y pues cómo está todo doblado, que así, de algo así se puede convertir en algo así. Esta es una sala de una exposición que ella tuvo en el 65, Lygia Clark, una exposición bastante importante, retrospectiva en Londres, en donde en las paredes vemos estas obras más tempranas del concreto, pero lo que verdaderamente llamó la atención era toda esta serie de bichos que está pues dispuesto en el espacio expositivo. Y que bueno, obviamente, seguro aún en el 65, pero definitivamente hoy, esto como una parte y pensándolo desde la concepción museológica, ¿qué hacemos con obras que requieren que el público las manipule, pero que por motivos de conservación no queremos que nadie los toque? Entonces, lo que se ve en los grandes museos que tienen presupuesto, digamos, es que lo que hacen es que hacen réplicas. Y entonces está el original ahí y hay unas réplicas para que las personas puedan hacerlo. Y desafortunadamente eso es una crítica que yo siempre tengo. Siempre esas cosas se convierten en una carajada para niños y a mí me da pereza. Y entonces cuando es como muy de chiquillos, a mí me da pereza, pero han habido algunas instancias en donde los tienen ahí nomás, ¿verdad? Exhibidos no, porque hay algunos espacios es que, bueno, tienen todos los bichos y ese tipo de cosas en una zona que es como hecha también para que chiquitos puedan jugar, pero hay la posibilidad también de exhibirlos de tal manera, ¿verdad? De que, ok, pues aquí está, este es el original, si necesitamos vitrina, ponemos vitrina, y este es el que se puede manipular. Ahora volviendo con, digamos, estos mismos tiempos, estas búsquedas de los artistas de verdaderamente ya quebrar con todos los parámetros que existían anteriormente en el mundo de arte. Este es Helio y Tizica, ejemplo de esta fascinación que tiene con el color, ¿verdad? Y entonces estas planchas de color que están guindadas y que uno
pues técnicamente uno puede ingresar y estar dentro de este tipo, se me fue la palabra en español, maze, como cuando uno, ¿cómo se llama? Un laberinto. Un laberinto, exacto, gracias. Como un laberinto y que lo que estoy es viendo planchas de color que están en diferentes, o sea, diferentes profundidades o distancias de mi persona y que entonces yo me puedo mover dentro de este espacio y tener diferentes pues acercamientos a la experiencia de color. Para muchos de ellos, algo que se me olvidó mencionar anteriormente con Venezuela, porque para Venezuela era importante, así como para los artistas ya en concreto en Brasil, los conceptos o las ideas de la fenomenología de Merleau-Ponty eran sumamente importantes para ellos. Es la fenomenología es pues el interés en la percepción que tenemos debido a nuestra experiencia física del espacio y del entorno y bueno, lo que puede generar esa relación con el espacio y el entorno y el movimiento y mi cuerpo y mi altura, o sea, mi estatura y todos esos aspectos que mi gordura, que podrían generar una diferente experiencia dentro de este lugar. Entonces, lo podemos entender perfectamente para, por ejemplo, un penetrable de Soto, así como una obra de estas. Y aquí vemos esta fascinación que tiene él con el color, ¿verdad? Esta saturación de cosas, estos colores, cómo puedo darle esa experiencia de color al público. Lo vemos en este sentido y también él empieza a jugar con este otro concepto de por qué no puedo yo hacer un arte que alguien puede manipular también. Estas son unas cajas llamadas bólides, que es lo que va a hacer con su fascinación con el pigmento y color, es que literalmente llena como estas gavetitas con diferentes cosas y entre ellas pigmentos, ¿verdad? Entonces, a ver, no sé si tienen en mente la fascinación que tenía Yves Klein, el artista francés, con el IKB, International Klein Blue, que era este pigmento azul que le fascinaba al artista y que entonces él también hacía cosas con el pigmento directamente. Pues aquí el Oiticica lo está haciendo los mismos años en Brasil con pues este juego o este deseo de explorar los límites del color. Él decía que intentaba pintar estructuras en las que el color era una parte física del objeto, en el que los objetos serían poseídos o inflamados por el color. Por eso usé la palabra bólido. Y bueno, aquí se pueden dar una idea. Él hizo otros bólides también que iban a tener como, podrían ser piedritas o otros como materiales de la cotidianidad que iban a meter en estas cajas que él hacía y que pues se suponía que el público los manipulaba, ¿verdad? Y tenía experiencia del color puro del pigmento. Y las últimas obras que les voy a enseñar también de Eloy Tizica son unas cosas que a mí me fascinan, me fascinan, me fascinan. O sea, podría decir que los parangolés definitivamente entrarían en mi línea de tiempo del trabajo final que tienen ustedes porque me encantan. ¿Qué son los parangolés? Básicamente son estos ensamblajes textiles que Oiticica creaba y que pues había que ponérselas para darles vida. Entonces, esta es una famosa foto de alguien de la favela. Él, Oiticica, le fascinaba las escuelas de samba. Él era parte de unas escuelas de samba en las favelas y entonces él hacía estos parangolés y aquí podemos entender el parangolé a través de esa fascinación que él tiene con el color, ¿verdad? Vimos ese color anaranjado que le interesa tanto aquí lo vimos acá, ¿verdad? Y ahora lo está haciendo precisamente para que alguien se lo pueda poner y darle vida y que no existe casi sin que alguien le dé vida y por eso también uno a veces es como
difícil, difícil no criticar, pero también uno comprende la situación, digamos, del museo. Este es en MoMA, un parangolé que tienen en MoMA que ahí guindado pierde por completo todo su sentido de ser, ¿verdad? Porque esto es algo que hay que ponérselo, hay que bailar samba, hay que darle vida, o sea, literalmente se están poniendo la obra de arte y bailando para que el objeto artístico que es el parangolé de repente cobre vida, ¿verdad? En ellas, en estos parangolés, él lo está abordando el nivel de color, pero también se convierte en un acto revolucionario de parte del artista. Este es un momento en que en los años 60, mediados de los 60, ya está encrudeciendo la situación en Brasil. Entonces, cada vez más el gobierno, que había tenido todo ese auge en los 50, en los 60 empieza a tornarse mucho más pues fascista y eventualmente llega a ser una dictadura en donde cada vez más se está reprimiendo las libertades de las personas, ¿verdad? Y pues hay vemos cómo él lo aborda en las obras mismas, en los parangoles mismos, en algunos en donde él inscribe cosas, entonces en este de la diversidad vivimos, de la adversidad, perdón, de adversidad vivimos o este otro que es yo incorporo la revolución. Y hay algo que es muy importante, que es como una anécdota de estos, pero para comprender la situación, el contexto social de Brasil, de Brasil en ese momento y en Río, a él lo invitan en el 65, si no me 64, 64 creo que, tener una exposición en el MAM Río, el Museo de Arte Moderno en Río. El MAM Río tenía varios años y pues al ser un museo de arte moderno, obviamente iba a ser más vanguardista que otros museos y sin embargo seguía siendo una cuestión estatal, por lo que él, pues en la noche de la inauguración de su exposición, él invita a todos sus compas de la favela, de la escuela de samba, para que se pusieran los parangolés y que pues lleguen al museo con el parangolé puesto. Y básicamente lo censuraron, cerraron, echaron a todos las personas de la favela y cerraron la noche, o sea, no cerraron la exposición, pero sí no permitieron la entrada a esta gente. Entonces, ahí podemos entender digamos, pues, los problemas sociales que ya se venían encrudeciendo, como dije anteriormente, en el contexto brasileño, ¿verdad? Va a ser solo un par de años después que se va a ir Oiticica de Brasil, no se puede quedar, creo que es en el 67, porque ya era pues, muy problemático. Y no va a ser la última vez que vemos Oiticica, vamos a volver a verlo, es un artista que me encanta. Así que nos quedamos aquí con mi parte por hoy. Con la esperanza que hayan comprendido un poco, bueno, cómo es que el concepto de arte concreto, que definitivamente es una idea europea, ha llegado a Latinoamérica y en diferentes puntos ha logrado convertirse en algo muy propio del lugar, sea en Venezuela con el arte cinético en muchísimos espacios públicos, así como en Brasil en lo que llegó a ser el arte neoconcreto, que integra al público dentro de la creación artística como ese acto utópico. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar las lecturas de esta semana que son en relación al tema de la neofiguración y de la figuración simbólica. Siguiente, por favor. La primera lectura es el capítulo La figuración simbólica del libro Arte de América Latina de 1900 a 1980 de la autora Marta Traba. Como ya la hemos analizado, ¿verdad? En momentos anteriores en el curso, entonces
destacar aspectos relevantes de ella, que ya hemos visto también, que bueno, ella es escritora y crítica, bueno, fue escritora y crítica de arte, publicó 22 volúmenes de crítica e historia sobre historia del arte. En sus, en sus textos generalmente dicen que vibran dos temas que son transversales, que sería el lugar y el poder. También algo interesante que investigué es que dicen que América fue su pasión, pero que Latinoamérica fue su obsesión, y fue profundamente crítica de la modernidad. También con ella se inaugura lo que es el arte moderno colombiano y se dice que fue pionera en museografía en este país. Siguiente, por favor. Con respecto a la presentación y contextualización del texto, lo que ella hace en este apartado, figuración simbólica, básicamente es hacer un recorrido cronológico destacando ejemplos de los artistas y obras más significativos del movimiento del realismo. Y sobre este movimiento del realismo, ella desarrolla, digamos, o aborda lo que sería el realismo fantástico, el realismo de síntesis, el realismo expresionista y el hiperrealismo, ambos desarrollados, ¿verdad?, en el contexto latinoamericano durante el periodo de 1950 a 1970. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la síntesis de la lectura y lo que ella desarrolla a lo largo del artículo, es que, bueno, en primer lugar nos dice que a lo largo de los años 50 hubo una furiosa revuelta contra las expresiones tradicionales que operó en la mayoría de los artistas figurativos. Entonces, lo que pasa en esta época es que los artistas intentan hacer como una salvación de la imagen, y lo que surge, la vanguardia que se da en esta época es precisamente el realismo. Ella entonces desarrolla lo que es el realismo fantástico, el realismo de síntesis, el expresionista y el hiperrealismo. Y con respecto al realismo fantástico, nos dice que fueron los argentinos principalmente los que lograron aportar muchísimo a este estilo, y que se caracterizaba por lo que era la transformación de la realidad. Y aquí nos menciona el artista más significativo, digamos, del realismo fantástico, que sería Antonio Seguí, que es esta obra que pueden observar en la diapositiva. Siguiente, por favor. Con respecto a este realismo fantástico, nos dice que se diseminó, ¿verdad?, por toda América Latina, principalmente en Centroamérica también y en las islas del Caribe. Y el artista más importante también de esta pintura nos da el ejemplo del salvadoreño Benjamín Cañas, que su obra se caracterizó por presentar un mundo mórbido y de personajes inverosímiles, que es el que pueden observar en la diapositiva, que se llama Kafka, Cartas a Milena, de 1976. Siguiente, por favor. Luego pasa a desarrollar lo que es el realismo de síntesis, y nos dice que se enfrentó a excesos, ironías, críticas y desfiguraciones del realismo fantástico. Y aquí destaca la obra escultórica de la venezolana Marisol Escobar, que nos dice que ella lo que hizo fue combinar bloques y les aplicaba pintura realista plana, ¿verdad? Y lo está haciendo como una representación de la irrealidad. Y aquí lo que están viendo es Los Mercaderes, de 1965, que es la que utilizó madera y materiales diversos. Entonces aquí lo que podemos ver es que Traba lo que hace es ir como mostrando estos diferentes ejemplos de realismos que se desarrollaron en Latinoamérica durante esta época del 50 al 70. El siguiente, por favor. Con respecto al realismo expresionista, nos dice que se logró discernir con muchísima más claridad y que atendió a los sobresaltos y angustias propios del periodo de esta época, ¿verdad? Y nos dice que fue Fernando Botero quien a finales de los años 50 creó una iconografía de figuras gigantescas, ¿verdad? Haciendo el retrato más mordaz y al mismo tiempo más tierno de la sociedad burguesa, que es que tienen en la diapositiva, que es la que se conoce como Mona Lisa a los 12 años. Y bueno, ella considera que es como de los artistas que más representan este realismo expresionista. Siguiente, por favor. Y con respecto al hiperrealismo, la autora dice que fue realizado de manera, o sea, muy raro, muy escaso aquí en América Latina, ¿verdad? A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que ahí sí hubo como unos close-ups
de artistas que hacían así objetos gigantes, hiperrealistas, y también que los hacían como de una ampliación a escala. Pero acá en Latinoamérica destaca la obra principalmente de Claudio Bravo, y que lo que se interesaron estos artistas hiperrealistas era en representar objetos de la realidad cotidiana. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, un simple paquete, algo así como de muy cotidiano, y esto fue lo que hacían, digamos, este artista en el contexto latinoamericano. Siguiente, por favor. Luego, con respecto a las principales conclusiones de este apartado, ella lo que nos dice es que los artistas de este periodo de 1950 a 1970 lo que evidencian es que hubo como una variedad de personalidades individuales, ¿verdad?, en búsqueda de proyectos propios, haciendo uso de un repertorio internacional, pero también haciéndole frente, digamos, a esta difícil década del 60, donde existía este eslogan falso de la muerte del arte. Entonces, por eso les decía al inicio que los artistas lo que intentaron fue como salvaguardar la imagen, y utilizaron esta vanguardia del realismo como para poder salvaguardar esa idea de que el arte estaba como que llegando a su muerte. Y con respecto a las conclusiones críticas, a mí me interesó y me llamó la atención ver como esta multiplicidad de estilos que se desarrollaron dentro de este movimiento del realismo, donde cada artista vemos que tuvo como la libertad de poder desenvolverse en el estilo que más le sintiera identificado, y cada uno tuvo al final de cuentas pues distintas motivaciones y búsquedas artísticas. Y entonces vemos que en estas 2 décadas hay entonces como un abanico muy grande de estilos y de temáticas durante este periodo. También importante destacar que este periodo se caracterizó por esa necesidad de cambio, ¿verdad? Porque vemos que los artistas pasan de tener este arte no figurativo y abstracto, y luego lo que hacen más bien es como retomar elementos que ya son conocidos, como lo era la figuración, pero lo hacen desde una forma muy variada y desde un estilo muy único, ¿verdad? Donde podemos ver esta figuración expresionista, fantástica. Y entonces vemos que los artistas latinoamericanos siempre estaban como realizando nuevas búsquedas y experimentaciones en el arte. Siguiente, por favor. La segunda lectura es el artículo Monstruos desde el Sur, la construcción de la neofiguración como tendencia artística en Latinoamérica, del autor Alessandro Armato. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Milán. También tiene un máster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Ahorita se encuentra haciendo el doctorado y ha publicado diversos textos ligados al tema de su tesis doctoral, que es, digamos, él desarrolla mucho esto de la influencia del crítico José Gómez Sicre, que ahorita lo voy a mencionar más adelante, que, bueno, es digamos, en lo que se basan sus trabajos. Entonces, siguiente, por favor. El texto, el artículo, básicamente lo que él intenta hacer es reconstruir el papel que jugó este crítico que les menciono, José Gómez Sicre, el artista mexicano José Luis Cuevas y la crítica argentino-colombiana Marta Traba, en la consolidación de la neofiguración como una tendencia artística en Latinoamérica. Y él se basa principalmente en la exposición que se desarrolló en 1962, llamada La pintura neofigurativa en Latinoamérica, donde obviamente aquí se evidencia esta nueva variante que existe en el arte latinoamericano y que, digamos, fue como una respuesta a lo que se estaba desarrollando en Estados Unidos en 1959. Siguiente, por favor. Primero, destacar entonces qué es la neofiguración, ¿verdad? Y sería como este surgimiento de figuras humanas que están distorsionadas y que funcionó como una alternativa al formalismo abstracto que se estaba desarrollando en épocas anteriores, así como al realismo socialista. Y la neofiguración en América Latina, digamos que tuvo 3 grupos principales, que fue la nueva figuración en Argentina, el periodo feísta de Botero en Colombia y el grupo de los interioristas en México. También el autor nos dice que el desarrollo de la neofiguración se debió a 3 principales factores. El principal factor es la exposición Nuevas Imágenes del Hombre, que se desarrolló en el MoMA en Nueva York en el 59. En esta exposición expuso artistas como Pollock, Bacon, habían imágenes como de muy desgarradoras de hombres y mujeres. Entonces esto terminó de alguna forma influyendo a los artistas latinoamericanos. El segundo factor fue el texto o el volumen de Insiders,
de 1960, en donde el autor que lo creó aplaudía el regreso de la figura humana en el arte, ¿verdad? Y también empezó a relacionar la neofiguración con el artista mexicano José Luis Cuevas. Y el tercer factor es que este crítico que les mencionaba, José Gómez Sicre, lo que empezó a hacer fue a promover la obra de Cuevas a nivel internacional y a posicionarlo, digamos, como un punto de referencia dentro de esta corriente artística de la neofiguración. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a Cuevas y la nueva figuración en Argentina, este movimiento, digamos que se mantuvo durante 4 años durante en la plástica argentina, ¿verdad? Tuvo mucha fuerza y sobresale lo que fue este pintor, José Luis Cuevas. De hecho, dicen que él lo que logró hacer fue posicionar, digamos, a este movimiento como una tendencia que empezó a cobrar fuerza y tener apoyo internacional. En la lectura dicen que él se decía, digamos, que todo el mundo me comenta y que mi paso es de suma importancia para las nuevas generaciones. Entonces él es así como considerado como el líder de este nuevo movimiento. Aquí pueden observar una imagen de él que se titula Celestina con carne, perdón. Y podemos ver esto que mencionaba anteriormente, que eran como figuras humanas distorsionadas, un poco desgarradoras, demás. Siguiente, por favor. Con respecto a los interioristas mexicanos, aquí se forma un grupo y los líderes son el artista Francisco Icaza y Arnold Belkin. También Cuevas se les une en un momento y exponen los tres, pero luego la lectura lo que nos dicen es que por el lado de Cuevas, él no pensaba que el arte pudiera tomar una postura política o social, mientras que los otros dos sí creían, ¿verdad? Tenían primero como el mayor influencia era Siqueiros, entonces ellos sí creían en esta transformación del arte y de la política y lo social a través de las obras artísticas, entonces esto hace que hayan tensiones entre los tres artistas. Después Cuevas lo que hace es que dice que estos artistas lo que terminaron haciendo fue plagiarlo y él se separa entonces del movimiento. Y aquí tengo, bueno, puse el ejemplo de Arnold Belkin, que como pueden ver, dicen que él fue como una continuación del muralismo mexicano, porque él estaba, como les digo, muy influenciado por Siqueiros y por todo esto del arte político y social. Entonces esto a Cuevas, digamos que no le interesaba y por eso es que empiezan a surgir como roces entre el grupo. Y bueno, les traía este ejemplo. Siguiente, por favor. Y ya luego en Colombia está el periodo feísta de Botero, que es, de acuerdo con el autor, este artista es el que representa mejor que ningún otro, ¿verdad? Lo que es la neofiguración. También Marta Traba dice que él se encuadra dentro de la línea de Bacon y Cuevas y que su obra ataca lo que es la forma, la fustiga, la desbarata, la ridiculiza y la sobrepasa. También mencionan que en la Quinta Bienal de Sao Paulo, él expuso las Mona Lisas que les mostré anteriormente y también esta pintura que se llama El Niño de Vallecas, que está entre sus obras más neofigurativas, ¿verdad? Entonces es también como lo que mencionaba al inicio de ese realismo expresionista, de crear también estas imágenes un poco de figuras distorsionadas, muy características de la neofiguración. Y ya finalmente, en la siguiente, por favor. Se menciona la exposición que se realizó de neofiguración latinoamericana en la Organización de Estados Americanos. Aquí se creó entonces la exposición de pintura neofigurativa en Latinoamérica en 1962 y obviamente esto fue como una respuesta a la exhibición que les mencionaba al inicio de Nuevas Imágenes del Hombre, donde expuso Bacon y Pollock. Entonces, nos dicen que aquí expuso lo que fue Botero, también expuso Cuevas. Inclusive vemos que Cuevas era el que tenía como el mayor centro de atención de esta exposición, porque este era el folleto de exhibición y utilizaron una pintura de Cuevas para promocionar, digamos que la exposición. Entonces dicen que mientras que los otros artistas tenían como unas cuantas obras, él sí tenía obras principales y hasta apareció en el folleto por ser considerado, digamos, como el líder de este movimiento. Siguiente, por favor. Finalmente, el autor, perdón, concluye el texto diciendo que este último capítulo de historia
que él ha estado indicando en el libro, ¿verdad? Lo constituye los 4 monstruos cardinales de Marta Traba, en el cual se propone una modificación del mapa neofigurativo. Y lo que ella hace, digamos, es mostrar que mientras que en esta primera exposición de nuevas imágenes del hombre, Latinoamérica ni siquiera estaba siendo tomada en cuenta, ¿verdad? Más bien en esta última exposición que se realizó en la Organización de Estados Americanos, se logra entonces ya consolidar y valorizar la neofiguración latinoamericana como una vanguardia más. Y con respecto a mis conclusiones críticas, bueno, a mí me gustó, digamos, ver cómo los artistas empezaron a desligarse de todas estas formas y reglas académicas, ¿verdad? También cómo pasaron de un arte no figurativo y abstracto y luego vuelve a tomar fuerza la representación figurativa, pero desde otro énfasis, desde otro desarrollo estilístico, ¿verdad? Vemos que las figuras son más expresivas, grotescas, deformes. Entonces me gustó ver cómo aquello que al inicio tal vez ya no les interesaba, ¿verdad? Que era la figuración, luego vuelve a posicionarse y a crear un nuevo movimiento como lo fue la neofiguración. Y entonces dando así como una reivindicación de la pintura y de la figura. Y por último, en la siguiente diapositiva, entonces yo traía como esta pregunta, que fue la que también yo me hice, que qué piensan, digamos, de este resurgir de los elementos figurativos dentro de las artes plásticas y de este nuevo significado que llegaron a poseer estas nuevas aproximaciones y estilos en la pintura, ¿verdad? De primero tener representaciones figurativas, luego pasar a lo abstracto y geométrico, y luego volver a retomar lo figurativo, pero desde otra perspectiva o desde otro estilo, digamos. Que eso fue como lo que me llamó la atención de la neofiguración. Muchísimas gracias, Alondra. Me encantaría si pudieras copiar y pegar la pregunta al chat acá y